Damos inicio una vez más a su segmento de hábitos cardiosaludables. El día de hoy estaremos abordando el tema de la hipertensión. Bienvenido, doctor Giner, una vez más a las cámaras de Gino TV. Hola, gracias por el espacio también. Doctor, para dar inicio me gustaría saber, médicamente, ¿cuándo decimos que una persona es hipertensa? Ok, existen definiciones que son realmente arbitrarias. Normalmente, a medida que aumenta la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias que tenemos donde circula la sangre. Ok, a medida que aumenta las cifras de presión arterial, entonces aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, cerebrales y renales. Entonces existen puntos de corte que realmente son arbitrarios y que en general varían según la Sociedad Europea de Cardiología tiene unas definiciones y la Sociedad Estadounidense de Cardiología tiene otras definiciones. Entonces les voy a mencionar las de la Sociedad Europea de Cardiología porque es la que comparto en mi práctica clínica y la mayoría de los cardiólogos es la que compartimos porque lógicamente los europeos son los que también han logrado mayores y mejores resultados en el manejo de hipertensión. Entonces, primero que todo, hay tres formas de diagnosticar hipertensión arterial. Siempre la hipertensión arterial se va a diagnosticar tomando la presión arterial. Entonces, una de las formas es tomar la presión arterial en la consulta, que es la más común cuando el paciente llega a la consulta y le toman la presión arterial, ¿verdad? Entonces, para decir que una persona es hipertensa cuando le toman la presión arterial en la consulta es cuando tiene dos tomas en dos ocasiones separadas con cifras de presión arterial sistólica, que es la llamada presión máxima, más de 140, y diastólica, más de 90. O sea, que si llega una persona a pasar consulta, le toman la presión arterial y la presión sistólica está más de 140 y la diastólica está más de 90, necesita otra toma en otro momento para confirmar el diagnóstico de hipertensión. Entonces son dos tomas de presión arterial con más de 140 y más de 90. Y la otra forma es que el paciente se tome la presión en su casa y la vaya anotando con un protocolo que se llama automonitoreo de presión arterial y traiga las cifras de presión arterial y nosotros le decimos si es o no hipertenso. En resumen una persona es hipertensa cuando se diagnostica a través de tres formas: con la presión arterial en consulta, con un AMPA o con un MAPA. Y la mayoría y lo más frecuente es cuando tiene más de 140 de sistólica o más de 90 de diastólica en dos ocasiones separadas. Una pregunta que creo que muchos tenemos, ¿y existe tipo de hipertensión o cómo se maneja esto? Sí, realmente la hipertensión es tres cosas. La hipertensión arterial, primero que todo, es un síndrome. Entonces, la hipertensión tiene un conjunto de síntomas y signos y responde a múltiples enfermedades. Una de las enfermedades es la hipertensión arterial primaria o esencial, pero existen también hipertensiones arteriales secundarias. Entonces, realmente existe el síndrome de hipertensión arterial. Una de las causas del síndrome de hipertensión arterial es la enfermedad que se llama hipertensión arterial, y otras causas del síndrome de hipertensión arterial son las hipertensiones arteriales secundarias. Por tanto, una persona hipertensa embarazada no es lo mismo que un paciente de 60 años hipertenso. Son dos cosas completamente distintas. Un paciente que tiene una insuficiencia renal, que está en diálisis, es una cosa, y ese paciente de 60 años que es hipertenso, obeso, diabético, es otra cosa. Entonces, no todas las hipertensiones son lo mismo. Me gustaría saber cuáles son los factores que influyen para que una persona padezca de hipertensión. Nosotros hicimos un estudio con colaboración del Ministerio de Salud, el SILAIS, y realmente ha sido uno de los estudios más grandes que se ha realizado en Nicaragua. Uno lo hicimos en San Rafael del Norte, es un estudio poblacional que lo publicamos en Estados Unidos, y el otro fue un estudio con los pacientes hipertensos del Hospital Victoria Mota, que lo publicamos en Argentina, y pues ahí desarrollamos varias cosas. Uno de los factores que más se relacionan a padecer de la presión. Primero que todo, la hipertensión arterial es la primera causa de muerte en el mundo. Yo te decía que era tres cosas: un síndrome y una enfermedad. Me faltó la tercera, que es un factor de riesgo. Nadie se muere de hipertensión.
¿Por qué? Porque realmente lo que mata al paciente es la complicación de la hipertensión. Lo que mata al paciente es el derrame cerebral, o sea, el infarto cerebral, o el infarto del corazón, o la insuficiencia renal. Entonces, la hipertensión es un síndrome, es una enfermedad y es un factor de riesgo. De cada 100 personas, 28 son hipertensas. O sea, de cada 100 ginoteganos hay 28 hipertensos y el control es bastante bajo, y eso lo estamos tratando de mejorar con estrategias como el MOSAF y otros estudios que estamos realizando a través del Ministerio de Salud. Ahora, sabemos pues que es una enfermedad y que también se tiene que medicar. ¿Todos los pacientes van a llevar el mismo medicamento? No, ya, como te decía, lo que se hace es como un sastre. Nosotros, dependiendo de las cifras de presión arterial, dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente y dependiendo de las enfermedades que tenga, nosotros tenemos que diseñar ese saco para que le quede justo al paciente. La presión arterial sistólica, vamos a decir, en general, el paciente hipertenso debe de mantenerla entre 120 y 139. Mientras esté en ese rango, está controlado. Entonces no existe un valor normal, existen rangos de la normalidad. Entonces ahora los rangos de metas para un paciente hipertenso son presión arterial sistólica para la mayoría de los pacientes entre 120 y 139 y la presión arterial diastólica entre 70 y 89. Bien, doctor, sabemos pues que las emociones vienen y afectan todo lo que es nuestro cuerpo. ¿Cómo las emociones vienen a afectar lo que es la presión arterial? Uno de los factores que desarrolla también la hipertensión, que se relaciona con el desarrollo de hipertensión, es el estrés. El estrés puede ser un estrés mantenido. Por ejemplo, existe una presión arterial que se llama enmascarada, que es cuando el paciente viene acá a la consulta y está sentado por 10 minutos esperando, relajado, le tomamos la presión y está la presión normal, pero él viene y nos refiere de que en su trabajo anda con dolor de cabeza, se siente la cara caliente y todo eso, pero es que y le ponemos un mapa y en su trabajo miramos que la presión arterial está bastante alta. Entonces eso es una hipertensión enmascarada, y esa es una hipertensión debido a la sobrecarga de estrés, a la sobrecarga de emociones que le lleva su trabajo. Entonces realmente la ansiedad y el estrés se relacionan con elevaciones de la presión arterial. Doctor, ¿cuáles serían esos signos o síntomas que nos digan a nosotros, quizá esté padeciendo de hipertensión? Ok, la hipertensión arterial, la mayoría de las personas no tiene síntomas. O sea, puedes tener la presión arterial alta y no te das cuenta. Por eso le dicen the silent killer o el asesino silencioso. Entonces, muchas veces la única forma, la mayoría de las veces, para diagnosticar hipertensión es tomándose la presión. Pero hay pacientes que sí presentan síntomas. Lo más común es el dolor de cabeza en la mañana, especialmente en la parte de atrás de la cabeza, cefalea occipital se llama, es el dolor de cabeza. Lo segundo es el rubor facial, o sea, que se te ponga la cara roja o caliente, o que te den palpitaciones, el corazón comienza a palpitar muy rápido, o que te sientas que te cansas cuando caminas, o apretazón en el pecho, o en la noche que te levantes porque te estás ahogando, o también que se te inflamen los pies. Son de los principales síntomas que te pueden hacer pensar en que tienes la presión alta. Muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido un día más en este segmento. Nosotros los invitamos a ustedes, amigos televidentes, de que nos pueden escribir a nuestras redes sociales y ustedes también dejar sus consultas para nosotros estarlas tomando en cuenta en los próximos segmentos. Gracias, doctor. No sé si tiene algo que agregar antes de finalizar. No, a la orden, y traten de siempre saber sus números y evitar del desarrollo de hipertensión arterial a través de hábitos cardiosaludables, para no tener que llegar a tratamientos farmacológicos. Así es, amigos televidentes, nosotros llegamos al final de su segmento de hábitos cardiosaludables. Los esperamos el próximo miércoles.